Hola, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la primer cátedra abierta del año 2021, las que se han visto un poco demoradas por el tema de la pandemia, pero la idea ahora es volver a retomar las mismas. La cátedra abierta es una parte de una actividad de extensión docente de la Clínica Ginecológica A, y la misma puntualmente este año se enmarcan dentro de los 75 años de la Clínica Ginecológica A, la primera clínica ginecológica de la Facultad de Medicina. En esta oportunidad, para arrancar este año, arrancamos como tema mortalidad materna y resultados perinatales en la pandemia por COVID-19 en Uruguay. Nos pareció muy importante la elección de este tema, principalmente por lo que ha repercutido a nivel de la mortalidad materna, que ha sido un hecho histórico, principalmente en nuestro país, el porcentaje de mujeres embarazadas que han fallecido a causa de la pandemia, siendo esto un hito histórico, y nos parece muy importante poder remarcar el mismo y ver qué cosas podemos hacer para mejorar esto. Para este tema tenemos como presentador principal al doctor Leonel Brioso, que es profesor de la clínica, que va a dar una exposición, y después tendremos un panel foro, el cual está integrado por el doctor Daniel Borbonet, que es profesor de neonatología, la doctora Jacqueline Ponzo, que es profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria, y Julio Pontet, que es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Les aviso a los participantes que si quieren comunicarse y hacer preguntas a los expositores o a los disertantes, es mejor que utilicemos el sistema de preguntas y respuestas mejor que el chat, porque es mucho más fácil para poder ordenarlas, y ahí vamos a poder ir respondiéndolas a medida que avancen las presentaciones. Así que le vamos a dar la palabra, primero que nada, al profesor doctor Leonel Brioso. Buenas noches, un gusto estar aquí comenzando este ciclo, un ciclo muy importante para la clínica porque, como dijo Diego, se cumplen los 75 años de la clínica y concomitantemente se cumplen también 20 años de Iniciativas Sanitarias, que es una organización que ha trabajado en conjunto muy cercano con nosotros como clínica en todo este tema de la mortalidad materna y de los resultados perinatales, y nos pareció importante empezar este ciclo con este tema, analizar cuál ha sido el impacto de la pansindemia en el proceso reproductivo en el caso nuestro. Vamos a hablar de manera ordenada estos 5 puntos, algunos antecedentes importantes, cuál es el concepto de pansindemia que estamos manejando desde hace ya tiempo, cuál es el impacto en el proceso reproductivo de la pansindemia, cuál ha sido la situación de la emergencia sanitaria en el Uruguay y su impacto sobre el proceso reproductivo, y por último, unos breves apuntes de lo que consideramos deben ser los deberes profesionales al respecto de lo que está pasando. Como antecedentes, nosotros como grupo, en el hospital, la clínica, junto con el grupo de neonatología y de genética, veníamos trabajando hace mucho tiempo, ya de hecho desde el 2012, con la hipótesis de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas en los contextos de pobreza. Publicamos un paper en el 2012 donde nos referíamos a este tema, y nos parecía importante este tema vincularlo con algo que desarrollamos adelante en el 2016-17, de evaluar los entornos desfavorables en el desarrollo del embarazo. También publicamos un artículo referido a esto, y más adelante un artículo que se refería al impacto del cambio climático de las enfermedades crónicas en los contextos de problemas de disbiosis en la situación sanitaria, ¿no? Esto fue todo antes de que apareciera el COVID. O sea que veníamos pensando en esto antes de que se decretara o apareciera la pandemia COVID-19. Con respecto al modelo de los entornos desfavorables, nosotros desde hace tiempo estamos planteando que el entorno materno desfavorable, con las condiciones determinantes sociales, del estrés, la exposición a disruptores endocrinos, las condiciones de la dieta y la microbiota, las condiciones vasculares e inflamatorias, este conjunto de condiciones son las que generan, por diferentes efectos bastante conocidos ya, lo que se denomina el entorno fetal desfavorable, que esto actúa a nivel del feto, de la placenta, de las membranas y del útero, provocando estos dos grandes síndromes perinatales, la restricción de crecimiento y la prematurez, con un denominador común todos estos eventos, que es las modificaciones epigenéticas que provoca a nivel
del feto y del recién nacido, lo que se llama la reprogramación del fenogenotipo ahorrador. En realidad este planteo era bastante difícil de pensar que se podía probar, porque no había ninguna condición experimental que pudiera probar esta situación. Como les dije, esta hipótesis la planteamos en el 2012, junto con esta otra de la transmisión transgeneracional de las enfermedades crónicas, en el cual el ciclo de pobreza determina el aumento de la restricción de crecimiento, la pobreza en la infancia se aumenta todavía más el riesgo de problemas en la adolescencia y la juventud, aumenta el riesgo de enfermedades crónicas del adulto, las mal llamadas enfermedades no transmisibles, que en realidad sí son transmisibles por la pobreza y la inequidad, e incluso la posibilidad de que aumenten las relaciones parentales entre las personas con estas enfermedades y por lo tanto se reproduzca este círculo terrible de pobreza, inequidad y enfermedad. Y apareció, de alguna manera, también esta hipótesis era realmente muy difícil de plantearse un modelo experimental para probarla. Lo que sí teníamos claro, antes de que comenzara la pandemia, y lo habíamos planteado en diferentes lugares y publicaciones, es que teníamos que tener una visión de la prematurez y la restricción como una expresión de la vulnerabilidad pasada, presente y del futuro hándicap de un grupo social, fundamentalmente vinculados con la activación del fenogenotipo ahorrador por causas psicológicas y también de pobreza e inequidad. Y la única buena noticia de esta situación es que, a pesar de ser heredables, los cambios epigenéticos son reversibles. La dieta, los ejercicios, el cambio del microbioma hacen que se puedan revertir estos efectos epigenéticos, y esta es la ventana para la activación, para la reversibilidad de estas situaciones, la ventana biológica de la acción. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? La aparición de la pansindemia. El concepto de pansindemia es bastante sencillo y nos parece importante cuando nos refiramos a la pandemia COVID-19 siempre vincularla con la sindemia global. En el 2019, la revista Lancet publica esta revisión donde plantea que la sindemia global es el mayor desafío del siglo XXI, fue antes de que en Wuhan apareciera el SARS-CoV-2, y la planteaba como la sinergia de epidemias que ocurren conjuntamente en el tiempo y en el lugar y que producen secuelas complejas compartiendo los impulsores sociales subyacentes comunes. ¿Y cuáles eran estas tres epidemias? Las tres epidemias que el Lancet nos planteaba eran el cambio climático, fundamentalmente el calentamiento global, la malnutrición, fundamentalmente por exceso calórico y de ultraprocesado, y déficit de micronutrientes, y la obesidad. La obesidad como enfermedad crónica, metabólica e inflamatoria. Esta sindemia global tiene en su base los modelos de explotación agroindustrial, de deforestación, de uso de agroquímicos, de fertilizantes y de antibióticos que provocan la crisis ambiental y de la inseguridad alimentaria, que provocan el incremento del riesgo para las condiciones de que se genere la obesidad y que provocan también una disminución de la actividad física con un aumento del uso de combustibles fósiles que incrementa el consumo de ultraprocesados. Todo esto basado, como decíamos, en estos sistemas alimenticios que están exfoliando el medio ambiente y que causan, entre otros efectos, el 25 al 30% de los gases del efecto invernadero que están calentando y destruyendo al planeta. Por su parte, esta sindemia global es la que nosotros creemos que dio lugar a la pandemia COVID-19. ¿Por qué? Porque justamente es la obesidad la que se relaciona con la pandemia y los elementos que están subyacentes en el surgimiento de la zoonosis de la pandemia COVID-19 son justamente los mismos que provocó el modelo agroindustrial de deforestación. Vean ustedes, para crear una zoonosis se debe deforestar, se debe tener una agricultura y ganadería intensivas, debe haber cambio climático, resistencia antimicrobiana por uso de antibióticos. Todo esto fue lo que hoy sabemos que ocurrió y que dio lugar a originar
el pasaje del SARS-CoV-2 al ser humano y, por lo tanto, a la grave situación que hoy estamos viviendo. Es por eso que nosotros creemos que es mucho más útil en términos conceptuales referirnos no a la pandemia COVID-19 solamente, sino a la pansindemia, la suma de la pandemia más la sindemia global. ¿Qué elementos tienen en común? ¿Cuáles son los denominadores comunes? Bueno, por un lado, un denominador común estructural que está en el origen de ambas, que es el mismo modelo agroindustrial de destrucción medioambiental. Y por otro, un elemento que lo fuimos viendo en el transcurso de la pandemia y es el síndrome de obesidad, un denominador común en la salud integral biopsicosocial que es ni más ni menos que la obesidad. Con respecto al primer denominador común, nosotros hemos publicado algunos artículos de difusión en algunos periódicos locales, no es el tema central del momento de la conferencia de hoy. Pero sí nos parecía importante analizar un poquito esto de la obesidad como denominador común entre la sindemia global y la pandemia, porque sin duda que la obesidad ya hoy sabemos bien que es el factor de riesgo princeps para la gravedad que puede tener la pandemia en el ser humano en general, por una cantidad de elementos que ahí están reseñados en esa figura, pero que se vinculan tanto a causas mecánicas a nivel respiratorio, como a esta pseudoinflamación que provoca, una inflamación leve a moderada pero mantenida, y a una respuesta inmune diferente que las personas que no tienen obesidad, con un incremento de la posibilidad de hipertensión, de diabetes, de resistencia a la insulina, etc. Es decir, que la obesidad tiene que estar en el foco de la atención, no solo en la pandemia, sino en la sindemia global. Y recordar siempre, como lo muestra este editorial de la revista Diabetes del 2011, que la obesidad tiene una íntima relación con la condición socioeconómica de las poblaciones, siendo incremental la obesidad en los sectores, en los quintiles más pobres, como lo muestra aquí, ¿verdad?, acompañados de los más sedentarios y que tienen más diabetes. Es decir, que hay un combo, si se me permite, entre obesidad, sedentarismo y diabetes, que afecta sobre todo a los sectores socioeconómicos más deprivados, más vulnerables, más vulnerados en sus derechos. Esto es el panorama global. ¿Qué ocurre en el proceso reproductivo? Bueno, en el proceso reproductivo lo que pensamos es que todo esto se amplifica de alguna manera. Y publicamos también un artículo de revisión al comienzo de esta situación. Se amplifica por varios motivos. El primero, desde una perspectiva de género, porque la pandemia COVID-19 afecta principalmente a la mujer. Este es un gráfico que plantea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, donde describe el círculo de desigualdad socioeconómica y de pobreza, de división sexual del trabajo, de los cambios de los patrones culturales patriarcales y de la concentración del poder. Y todo esto, que afecta a la mujer principalmente, se ve aumentado en la situación de la pandemia. Entonces, la pandemia claramente tiene una acción que discrimina a nivel de género y que aumenta la vulneración de derechos en las mujeres. Por lo tanto, esto va a repercutir directamente en el proceso reproductivo. Pero además, la pandemia COVID-19 ha impactado, por un lado, por la infección en sí, por el SARS-CoV-2, que tiene peculiaridades propias, como son la afección en el sistema nervioso central, la afección respiratoria y la afección vascular, que aumentan los riesgos del síndrome preeclampsia-eclampsia y de la patología respiratoria, como ya sabemos. O sea que la pandemia, por la propia infección, afecta mucho. Pero ya hoy sabemos, a 16 meses de consecución de la pandemia, que la parapandemia o lo que ha ocurrido alrededor de la pandemia ha afectado fuertemente a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y lo que preveíamos el año pasado, creemos que sí se ha concretado con una disminución de la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva que influye directamente en los malos resultados perinatales. Y por último, lo que ha impactado muy fuertemente, sobre todo
en las mujeres, sobre todo las más vulneradas en sus derechos, es lo que se denomina la parapandemia. Las medidas de mitigación han llevado a una crisis económica, psicológica y social sin precedentes en la historia reciente que han afectado grandemente el proceso reproductivo. Y creemos que estos tres elementos tienen que ser analizados diferencialmente cuando pensamos en cómo afectó la pandemia, la pansindemia al proceso reproductivo en este periodo de tiempo. Pero también, y por último, quiero referirme a que el COVID-19, el SARS-CoV-2 en particular, dentro del conjunto de otros coronavirus, tienen peculiares actividades epigenéticas que pueden directamente modificar la metilación o los microARN en poblaciones de mujeres embarazadas. Revisamos la literatura recientemente y lo único que encontramos fue este estudio, una Open del British Medical Journal, donde en un grupo italiano se están proponiendo comenzar a estudiar este efecto epigenético directo del SARS-CoV-2. Vaya entonces si es complicado el tema. Discriminación de género, el virus en sí mismo, la parapandemia, los servicios y también el tema de la epigenética. ¿Cómo actúa todo esto en el proceso reproductivo? Bueno, por un lado tenemos que, como dijo Lancet, la sindemia global, la obesidad y el embarazo sabemos muy bien la importancia que tiene, todos los riesgos que la obesidad tiene en el embarazo y sería llover sobre mojado hablar de esto en la noche de hoy. Pero sin duda que es un factor de riesgo fundamental en el proceso reproductivo. Sabemos muy bien también que la desnutrición tiene un efecto deleterio fundamental en el desarrollo del embarazo, del feto y también del recién nacido, muy bien documentado. Y sabemos también que el cambio climático aumenta los riesgos para la salud de las mujeres, fundamentalmente por la vinculación que tiene con los tóxicos. Es decir, que antes de la pandemia ya sabíamos que la sindemia global estaba afectando el proceso reproductivo. Y es lo que explicaba en la base los malos resultados en las poblaciones que más sufren la sindemia global. Y todo esto se amplificó con la pandemia. La infección, sin duda que es un elemento agravante en estas poblaciones, el retraso en los servicios también, y la crisis económica, ¿verdad?, brutal, que se vivió en el mundo y también en nuestro país, sobre todo en el primer periodo de cierre del lockdown, la crisis social, con una perspectiva de género, por, entre otras cosas, el incremento importante de la violencia basada en género y la disminución de las redes de apoyo, y psicológica muy bien documentada y que afecta fundamentalmente a las mujeres. Es decir, que se juntó, se podría decir, la tormenta perfecta para afectar el proceso reproductivo. Por un lado, lo que ya venía de la sindemia y por otro lado, todo lo que es agravado por la pandemia, afectando directamente a la mujer embarazada, sobre todo en condiciones de máxima vulneración de derechos. Con estos antecedentes y estos conceptos generales es que vamos a demostrarles cuáles son los datos que tenemos en estos 16 meses de emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Y lo vamos a hacer en los dos periodos que podríamos diferenciar este proceso. El 2020, en donde el impacto mayor fue de la parapandemia en las poblaciones vulneradas, y el 2021, donde vivimos lo que podemos denominar la emergencia dentro de la emergencia, que fue la tragedia de la mortalidad materna por COVID-19. De acuerdo al GACH, podemos diferenciar 4 etapas, ¿verdad? Como todos sabemos, desde el inicio, desde el primer caso, hasta noviembre, donde ahí lo que más afectó fue el efecto de la parapandemia. El virus en sí mismo poco afectó. Luego tuvimos el periodo noviembre-febrero con un aumento exponencial de casos y luego la ola prolongada y severa de marzo a julio. Y luego la de efervescencia que afortunadamente estamos viviendo hoy, fruto del efecto de la vacunación. Lo que vamos a intentar es demostrarles cuáles son los resultados del análisis de la parapandemia en el 2020, en ese periodo de tiempo, desde marzo hasta octubre, y luego
en un segundo capítulo analizar algo de lo que ocurrió en este semestre, que no dudo en catalogarlo como terrible, que estamos cerrando afortunadamente. Con respecto al impacto de la parapandemia, de lo que pasó el año pasado, sobre todo hasta octubre, podemos decir que en el esquema general que presentamos, todo esto actuó. Lo único que no actuó fue la infección, porque en realidad la infección no generó un problema en sí mismo. Generó un problema todo lo que rodeó, todo lo que venía de la sindemia y todo lo que ocurrió en el sistema sanitario y la crisis económica, social y psicológica, pero no el virus en sí mismo. Analizando los datos del 2020, esto lo publicamos también en una revista de difusión, viendo la natalidad con respecto al 2019, vemos que en el Uruguay se mantiene la tendencia de reducción que se venía teniendo desde antes, ¿verdad? Desde el último quinquenio, fundamentalmente, como dice ahí, por el embarazo, la reducción del embarazo no intencional en adolescentes, ¿verdad? O sea que en el Uruguay se mantiene el 20. Pero fíjense, en el Pereira Rosell, el centro donde trabajamos y donde se concentra la atención del área metropolitana del sector público, un sector altamente vulnerado en sus derechos, esta reducción no se mantuvo como en otros años y solo fue de un 0,1%. Solamente nacieron 10 recién nacidos menos en el 2020 que en el 2019. Y lo que estamos viendo hoy en el 2021 es que están incrementándose. O sea que la natalidad ya en primera instancia nos hace pensar que hay como dos patrones distintos de comportamiento frente a la parapandemia, a la pandemia COVID-19 en el 2020, ¿verdad? En el Uruguay en general no hubo un gran cambio, pero sí hubo un gran cambio en el Pereira que detuvo la disminución de la natalidad. Y cuando fuimos a analizar los indicadores duros, los indicadores que nos importan mucho desde el punto de vista obstétrico, neonatal, perinatal, analizamos estos dos, la prematurez y el bajo peso al nacer, y de los datos del CIP se desprende que en el año 2019 con respecto al 2020 no hubo una gran diferencia. No hay diferencias prácticamente de ningún tipo. Pasa de 9,6 la prematurez a 9,5 y de 7,9 se mantiene el bajo peso al nacer. Pero cuando enfocamos en el Pereira Rosell, esta diferencia sí se transforma en significativa y hay un incremento significativo tanto de la prematurez como de la restricción de crecimiento. Esto realmente nos hizo ver que todo lo que habíamos planteado como hipótesis y antecedentes previos podía tener lugar y que había un impacto diferencial de la pansindemia en estas poblaciones tan vulneradas en sus derechos. Y por eso lo que tratamos de hacer fue enfocar mejor, poner el foco mejor en ese primer periodo que les mostré, desde marzo hasta octubre, donde prácticamente la infección no tuvo ningún rol. Y fuimos a analizar los datos de nuestra maternidad. Fue así que publicamos un primer artículo en el cual analizamos el semestre COVID, 15 de marzo, 30 de septiembre del 2020, donde no hubo ninguna infección por SARS-CoV-2 en nuestra maternidad, con respecto al semestre del año anterior, 2019. Hicimos un estudio antes-después. Sabemos bien los déficits metodológicos que tienen esto, pero eso no hace ocultar la diferencia altamente significativa que tienen estos dos indicadores, el pretérmino y el bajo peso al nacer, que es el sinónimo de restricción de crecimiento, con los valores de riesgo relativo muy altos y con unas P muy significativas. También, por supuesto, el bajo peso al nacer. Este primer reporte concitó bastante interés a nivel regional e internacional y tuvimos un segundo reporte en el que fuimos a analizar estrictamente cuáles eran las causas que podrían explicar esto y analizamos entonces diferentes causas que podrían ser. Quizás habían aumentado las infecciones urinarias, quizás había aumentado alguna otra patología como la preeclampsia, quizás había provocado un aumento notorio de la rotura de membranas, en fin. Y por eso analizamos todas las variables a través del CIP principales de condiciones desfavorables y de afecciones maternas sin encontrar
en el sistema informático perinatal, prácticamente ningún cambio entre el 2019 con respecto al 2020, como esperábamos encontrar. Esperábamos encontrar aumento de la preeclampsia, esperábamos encontrar aumento de la hipertensión y no lo encontramos. Por lo tanto, como conclusión preliminar, planteamos que el aumento de la prematurez y la restricción fue en el Pereira-Rosell, pero no en el país. Primera condición de quiebre social, digamos. Lo segundo es que los únicos cambios significativos entre el 2019 y el 2020 fueron un aumento de los controles en el 2021, o sea, en el 2020, perdón, o sea, todo lo contrario a lo que cabría esperar, una disminución de las infecciones en el 2020. Las infecciones urinarias, todos sabemos que son un elemento, yo diría, tradicional. Un pretérmino tuvo infección urinaria. Bueno, acá se dio todo lo contrario. Las infecciones urinarias disminuyeron en el 2020. Y lo que sí hubo fue un aumento de la diabetes en el 2020. Todo esto que dice 2021 debería decir 2020. En la población con pequeño para la edad gestacional. Un efecto paradojal sin duda, ya que la diabetes en general lo que provoca es un incremento ponderal, pero se explica por la afección metabólica que esto lleva. Por lo tanto, y tomando en cuenta que no hubo diferencias con la preeclampsia ni con la rotura de membranas, creemos que es planteable que se puede minimizar los efectos de las condiciones maternas desfavorables en cuanto al inflamatorio y lo vascular. No podemos hablar nada de los disruptores endocrinos porque no tenemos forma en el CIP de hacerlo, y tomando en cuenta la crisis económica, psicológica y social basada en género, creemos que la no relación con la patología clásica, que es dable esperar en la explicación de la prematurez y la restricción de crecimiento, se podría inferir que las otras condiciones, las condiciones que habíamos expresado, las condiciones de dieta y microbiota, las vinculadas con el estrés materno y los determinantes sociales, estarían en la base de este aumento tan significativo en un año de la restricción de crecimiento y el parto prematuro. Es decir, que no hubo aumento de inflamaciones, no hubo aumento de condiciones vasculares, estaría el núcleo duro de lo que está provocando esto en la crisis social, económica y psicológica que provocó la parapandemia, porque les recuerdo que acá no hubieron infecciones activas. Todo esto nos hace pensar mucho y creemos que la gran enseñanza, digamos, reafirmación es la necesidad de tener un abordaje integral del alto riesgo obstétrico, un abordaje integral pasando del alto riesgo obstétrico tradicional a una visión más integral de la vulneración biopsicosocial en el proceso reproductivo. Y en ese contexto, el grupo multidisciplinario integrado por obstetras, perinatólogos, neonatólogos de Pereira, estamos diseñando un estudio prospectivo para poder evaluar los entornos desfavorables que hoy les conté prospectivamente de ahora en adelante, a ver si podemos encontrar elementos que nos puedan demostrar este riesgo mayor y poder actuar en consecuencia para tratar de prevenir. Todo esto hasta el 2020. Ahora damos vuelta a la página y pasamos al 2021, en donde sí, claramente, acá lo que hubo fue un incremento muy importante, por un lado, del riesgo de la infección y por otro lado, del impacto que tuvo con esta infección la obesidad en el embarazo. Para que ustedes se den una idea de la importancia que tiene la obesidad en el proceso reproductivo uruguayo, este es el mapa del mundo en la prevalencia de obesidad en las mujeres en la edad reproductiva. Y vean que Uruguay está entre los peores lugares del mundo, ¿verdad? Con una prevalencia altísima de obesidad. Por lo tanto, era dable esperar que hubiera un efecto importante de una infección que afecta fundamentalmente a la obesidad en el proceso reproductivo. Datos del CIP del 2019, obesidad de 18%, y si sumamos sobrepeso a obesidad, 44%. Casi la mitad de la reproducción en nuestro país se dan poblaciones de sobrepeso y obesidad. Es imposible sacar este dato duro de las causas por las cuales ocurrió lo que ocurrió en el primer semestre del 2021. Y por otro lado, la infección, en el cual
nos invadió rápidamente, como se muestra en el gráfico en rojo, la variante P1. Nos comportamos como el estado más al sur de Brasil, que tiene, y ya lo sabíamos que tenía, porque teníamos claro en los reportes de nuestros colegas de Brasil, una particular virulencia en la población de mujeres embarazadas. Aquí entonces la infección y la obesidad jugaron un rol determinante en esta tragedia que vivimos, ¿verdad? Que pueden acompañarse de otras causas, como el incremento de la obesidad y la disminución de la inmunidad, y que provocaron este aumento tan notorio con estos 10 casos de muerte materna reportados en todo el país, gracias al sistema de centros docentes asociados que tenemos en todo el país. ¿Cuáles son las características de esta mortalidad materna? En el cuadro de la derecha, en primer lugar, nuevamente la discriminación social y económica. 7 de las 10 muertes maternas fueron en el sector público. Y si consideramos la natalidad, que es 40% en el sector público y 60% en el sector privado, podemos concluir que solamente tomando en cuenta las infecciones por SARS-CoV-2, las infecciones por COVID-19, la mortalidad materna trepó en el primer semestre a 97 cada 100.000 recién nacidos vivos en el sector público y a 27 en el sector privado, siendo en el sector a nivel global del 55. Un incremento de prácticamente 3-4 veces lo que habíamos tenido en el último quinquenio reportado. Las características, como dije, fundamentalmente del sector público, fundamentalmente del interior del país. 9 de las 10 muertes maternas fueron del interior del país, vinculada con los departamentos con mayor circulación viral. Como antecedentes obstétricos, la mayoría ya tenía hijos a su cargo. Vean las comorbilidades. 8 de las 10 tenían comorbilidades, de las cuales 7 tenían sobrepeso y obesidad, 4 diabetes, 2 hipertensión y 2 causas respiratorias. Ninguna estaba inmunizada completamente. La edad gestacional varió, pero fue fundamentalmente, como lo reporta la literatura, en el tercer trimestre. La situación obstétrica al momento del deceso, la mayoría eran puérperas que habían sido intervenidas de cesárea. 7 de las 10 pasaron por cuidados intensivos, 3 no llegaron a cuidados intensivos, fallecieron en atención en cuidados respiratorios, una gran enseñanza, ya que los cuidados respiratorios no son lo adecuado para la atención de pacientes embarazadas con cuadros severos de COVID. Las causas de muerte fueron vinculadas con causas respiratorias, trombosis y sepsis. Y la situación perinatal también fue muy infausta, ¿verdad? Con solamente 4 recién nacidos con una buena evolución perinatal. Si analizamos la situación del 2020 con respecto al quinquenio anterior, ya veíamos un aumento de la mortalidad. Pasó del 17 al 30, como muestra ahí. Pero en el primer semestre, si analizamos el global de las mortalidades maternas, trepó al 83. Con lo cual, la razón de mortalidad materna tiene esta disposición en el primer semestre del 2021. Es algo de una gravedad inusitada que hemos tratado de informar a la opinión pública y a las autoridades para la toma de medidas para poder prevenir que esto se siga aumentando. Se triplicó la mortalidad materna en el primer semestre del 2021. El interior del país, sobre todo de alta circulación, fue el lugar donde hubieron más muertes, el subsector público también, la mayoría con hijos previos. El sobrepeso y la obesidad fueron la comorbilidad más frecuente. Ninguna paciente estaba inmunizada, esto es un elemento absolutamente trascendente, ¿verdad? Y los otros elementos que ya planteamos. Una situación realmente terrible, la que vivimos. En julio hubieron 2 muertes maternas más, afortunadamente hoy por hoy, de acuerdo al sistema de registros que tenemos, que no es oficial porque no hay un sistema de registro online en el ministerio, pero entendemos que ha también cambiado esta situación tan grave que vivimos en el primer semestre y que alertamos inicialmente en el mes de mayo las autoridades. ¿Cuáles son los deberes profesionales frente a todo esto? Nosotros creemos que
es importante de analizar en un momento como el actual, en el cual hay una performance tan terrible del punto de vista asistencial a nivel del embarazo y el nacimiento. ¿Qué debemos hacer desde el punto de vista académico? Y nosotros nos regimos por la ley que nos establece y que nos guía, que es la ley orgánica, donde claramente nos plantea como una obligación esto, de contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública, defendiendo los valores morales de justicia, libertad, bienestar, los derechos humanos y la forma democrático-republicana de gobierno. Así que esto lo hacemos como parte inherente de nuestro deber académico. Y además, la ley orgánica de la universidad nos asegura a todos los universitarios lo que se denomina la libertad de cátedra, que es la libertad de opinión como un derecho inherente a los miembros del personal docente en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias. Parece importante en un momento histórico como el actual, tan teñido de las redes sociales y de comentarios lascivos, de poder ubicar, tomar un tiempo para ubicar cuál es nuestro deber profesional con respecto a la difusión de estos temas a nivel de la opinión pública y por qué la urgencia en comunicarlo. Porque se nos ha planteado, bueno, pero ¿qué necesidad hay de que en el primer semestre analices la mortalidad materna? Esperá que termine el año. No, la necesidad estaba para poder alertar a la opinión pública de lo que estaba pasando. Hubiéramos sido omisos si no lo hubiéramos hecho. Cuando quisimos publicarlo lo más rápidamente posible esto en nuestro país, nos llevaba la misma pulsión, la misma obligación de la ley orgánica, que es implicarnos en los temas de interés general, propender a la comprensión pública y tratar de prevenir estos problemas sociosanitarios. Desde nuestro rol en la asistencia, en la docencia, en la investigación y en la extensión, tenemos que tener claro que tenemos que actuar profesionalmente siempre y en estos temas, en estas crisis sanitarias que no tienen precedentes ni para la historia de la humanidad ni para la propia peripecia de nuestros grupos, ¿verdad? Tenemos que actuar rápida y contundentemente en eso. Por eso nosotros salimos públicamente a hablar de estos temas, salimos como iniciativas sanitarias, salimos como clínica y tuvimos el privilegio de salir también con el profesor Borbonet, el profesor Sosa, alertando de esto a las autoridades y al cuerpo académico, profesional y a la opinión pública con respecto a la toma de medidas urgentes. Y humildemente creemos que un granito de arena contribuimos para poder disminuir la gravedad que probablemente si no hubiéramos hecho esta movida quizás hubiera sido todavía peor, o sea, todavía más dramático de lo que fue, que ya fue muy dramático por cierto, ¿no? En las perspectivas, y cerrando, creemos que estamos en una nueva era a nivel de la humanidad, la hemos denominado la era de las pansindemias porque mientras no cambien las condiciones estructurales y se mitigue la destrucción ambiental, están dadas las condiciones perfectas para que haya una nueva zoonosis y una nueva pandemia. Ahora vivimos la efervescencia de la 19, que todavía no ha terminado, vendrá la 20, la 25, la 28. No sabemos cuándo, va a pasar y hay que prepararse. La pandemia no ha finalizado, el riesgo de una nueva cepa existe y hay un riesgo particular que creemos muy importante, y aprovecho que hay una conexión importante de colegas de todo el país, y es el déficit en la vacunación, sobre todo de las poblaciones más vulneradas en sus derechos. Son múltiples los reportes que hay con respecto a la resistencia a la vacunación en los países desarrollados y en nuestros países, los países de América Latina. No tenemos que perder de vista que los sectores más vulnerados en sus derechos, vinculados con visiones negacionistas de la pandemia, se oponen a la vacunación, establecen barreras y en esos sectores sociales puede haber repiques de este virus o de alguna nueva cepa vinculada con él. Y por último, creemos que hay que aprender y preparar respuestas institucionales a escala de política pública,
No alcanza con grupos honorarios, por mejor intencionados y por brillantes que sean. El Estado y nosotros como parte de él, como academia, como Universidad de la República, tenemos que prepararnos institucionalmente a gran escala para enfrentar como política pública los futuros daños. Siempre teniendo en cuenta aquello que hablamos al principio. Cualquier solución tiene que tomar en cuenta la de subsanar las desigualdades. Este es el reporte que siempre mencionamos del 2010 de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en el cual plantea la inequidad como la mayor causa de enfermedad y muerte en la humanidad. Esto lo plantea la OMS, no lo plantea Leonel Brioso. Yo solamente lo tomo porque creo que esto es fundamental en cualquier diseño de política planteado. No es posible que no haya una clara visión a nivel social de que esta pandemia, por más que se digan los reclames que afectó a todos por igual, no afectó a todos por igual. Afectó mucho más a los más vulnerados en sus derechos y mucho más a las mujeres que a los varones, como vimos en esta presentación. Lo segundo es la inequidad de género, que tiene que estar siempre planteada en cualquier política pública. Y lo tercero es que no hay respuesta sanitaria posible en el siglo XXI que no contemple el paradigma de una sola salud. La salud humana en relación con la salud alimentaria, el medio ambiente y la salud animal. Finalizando con esta frase que es de nuestra guía, de quien lleva el nombre, el departamento que tenemos el privilegio de ser jefe de servicio en este momento en la maternidad. Siempre he creído que un médico digno de ese nombre no puede ser espectador indiferente de la patología social, sin duda que esto lo es, que debe tomar parte activa no solamente en la observación, sino en lo posible de la terapéutica de los fenómenos de esa patología. Vaya que la pansindemia es esto que planteaba Turén hace 20 años y vaya si requiere de una respuesta integral desde múltiples perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel. Muy buena la exposición y ahora le vamos a dar lugar a los panelistas. Primero le pedimos la palabra a Daniel. Muchas gracias por participar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer integrar este panel foro con nuestros colegas Jacqueline Ponzo y Julio Ponté. Y bueno, felicitar la exposición que nos acaba de hacer Leonel, tan integral, con una visión indudablemente muy completa de lo que ha sido y sigue siendo la relación entre el COVID materno-feto-neonatal. Han habido pocos ejemplos, por lo menos en los últimos 50 años, de la importancia de la globalización y la relación con una zoonosis. Y este es un ejemplo que lo estamos viviendo. Algo que sucedió en un mercado agroalimentario de una ciudad que hasta ese momento prácticamente casi nadie conocía, como Wuhan, y lo que sucedió allí en pocas semanas estuvo en nuestras casas, con una repercusión que llevó miles de fallecidos y secuelares. Obviamente, en nuestro país, millones, estamos hablando de fallecidos a nivel mundial. En un mundo con alta expansión, con alta conectividad y movilidad, con 100 millones de vuelos comerciales por día, con fronteras abiertas. O sea que creo que nos deja mucha enseñanza, y ni que hablar a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que no lo escuché a Leo, pero que también tiene mucho para corregir, y sobre todo en el inicio de la pandemia. Creo que nos deja muchas enseñanzas. En nuestro país, en el contexto regional, en donde nosotros también tenemos que saber cómo estamos posicionados y con qué países estamos como vecinos, en donde tenemos un gigante como Brasil, que indudablemente durante la pandemia y principalmente en los primeros meses fue un negacionista, con escasa adhesión inicial a la vacunación. Y nosotros como pequeño país veíamos cómo
de verde se pasaba a amarillo, de amarillo a rojo, iba descendiendo en todo el territorio brasilero el número de infectados, cuando nosotros en los primeros meses, con distintas conductas tomadas en tiempo y forma, con un fuerte Sistema Nacional Integrado de Salud en todos los niveles, pero principalmente en el primero, lográbamos prácticamente no tener infectados, pero lo veíamos venir. Veíamos el mapa brasilero descendiendo, 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 y entre octubre y noviembre era inminente que iba a cruzar la frontera seca, a pesar de todas las medidas tomadas. Y allí, indudablemente, en noviembre y diciembre cambió. Y como muy bien lo dijo Leonel, durante prácticamente los primeros 7 meses, nosotros no vivimos problemas de la pandemia por tema viral, sino que sí lo vivimos por la parapandemia. Y a nivel sanitario y en lo que tiene que ver con la parte materno-feto-neonatal, también repercutió mucho más la parapandemia, porque no tuvimos embarazadas infectadas. El Hospital Pedro Rosell, seguramente muchos ya lo saben, fue un hospital centinela desde abril del 2020 prácticamente hasta el día de hoy. Entonces se realizaban hisopados a los ingresos, tanto a las embarazadas como a los niños en el hospital pediátrico. Nosotros íbamos siguiendo día a día, semana a semana, los casos realizados y los negativos. Obviamente positivos no tuvimos ninguno. Fueron meses que no tuvimos ninguna embarazada al ingresar a Pedro Rosell con un test de hisopado PCR positivo. Ninguna. O sea que estábamos convencidos de que indudablemente los resultados adversos que podíamos estar viendo ya en la madre, en el feto y en el recién nacido, tenía que ver por otro motivo que no fuera la infección directa. No voy a reiterar cosas que Leonel nos dijo muy bien, pero dentro de la parapandemia también está, y no es un tema menor, que si bien es cierto, la cantidad de los controles quizás haya sido adecuada, no así la calidad, porque muchos de ellos fueron telefónicos, algunos de alguna manera habrán sido mejores que otros, pero nunca fueron similares a los presenciales. Y ahí ya partimos de una base de un control que no es el adecuado, porque ni nosotros como equipo de personal de salud estábamos acostumbrados. Tuvimos que aprender a realizar trabajos virtuales y mucho más a realizar consultas telefónicas o telemedicina en el área materno-feto-neonatal. El aumento de la restricción de crecimiento intrauterino, el aumento de la prematurez, que obviamente vimos en ese primer año de la pandemia, en el 2020, no fue relacionada por una afectación viral. Como si teníamos muchos trabajos del mundo. Y ahí sí, creo que también nos dejó otra enseñanza, que trasladábamos muchos trabajos y muchas conclusiones de otros países de distintas realidades epidemiológicas y de distintas realidades socioeconómicas a nuestro país. Y tuvimos que aprender a filtrar muchísimos trabajos que no eran los adecuados para las medidas que teníamos que tomar. Y aprendimos, y creo que nos fue bastante bien, después de leer decenas y decenas de trabajos por día, que muchos de ellos no estaban ni siquiera arbitrados por los pares. O sea que había muchos trabajos en el mundo, pero pocos realmente nos podían a nosotros conducir a tomar las medidas adecuadas. Y en lo que tiene que ver con la parte materno-feto-neonatal, en la transmisión vertical, una de las primeras preguntas que nos hacíamos, la madre se enferma, se infecta, algunas se enferman y pasa el feto. En nuestro país no teníamos experiencia. En cambio, a nivel mundial, las experiencias eran múltiples, pero eran pocos los trabajos realmente serios que demostraran esa presencia del virus a nivel del feto con alteración del feto. Porque sí había una transmisión vertical en el tejido placentario, que ha estado comprobado, en el líquido amniótico y en la sangre del cordón. Pero también es cierto que la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor para la entrada celular de este virus, en la placenta el nivel es muy bajo y seguramente ese sea el motivo por el cual el feto
no se infectaba como para enfermarse. Son pocos los casos demostrados, suficientemente estudiados a nivel mundial, que han demostrado una afectación fetal. O sea que la primera pregunta que nos hacíamos, ¿es posible la transmisión vertical? La respuesta es sí, es posible. Pero sumamente poco frecuente o infrecuente que eso ocurra. Y de ahí a que la afectación sea importante, es más extraordinario todavía. Por lo tanto, tanto la prematurez como el aumento de la cesárea, que también tuvimos durante ese año de la parapandemia, fueron muchas veces motivadas por patologías maternas o situaciones obstétricas o culminaciones de embarazos por cesárea por distintas circunstancias. Algunas de ellas por temor, otras de ellas por falta de equipo de protección personal en algunas instituciones. Entonces había que disminuir la exposición del equipo de salud en el trabajo de parto, y otras veces por propio pedido de la propia madre. Hubo un aumento de la cesárea. En los casos que sí encontramos alteración en los prematuros y afectación, fueron en el año 2021 que cambió. Cambió. Nosotros ahí tuvimos otra epidemia. Entre diciembre y enero, el aumento de la movilidad de otros países nos mostraba que ese era un indicador que había que disminuir para que de alguna manera no tuviéramos las infecciones en las poblaciones más jóvenes, dentro de ellas en las embarazadas. Y el virus, que la variante del COVID que teníamos nosotros como en el 2020 conocidos, apareció otro que fue el P2. Indudablemente, la variante de Manaus brasilera nos cambió, fue otra epidemia, con una afectación mayor en jóvenes y dentro de la etapa de los jóvenes en las embarazadas. Y empezamos a encontrar, a partir de enero, febrero, un aumento, y ahí sí exponencial, marzo, abril, mayo, muy bien lo planteó Leo, de aumento de infecciones en embarazadas con la gravedad. Era otro virus, era otra pandemia, en la cual tuvimos que empezar a aprender, a conocer y a cambiar también muchos de nuestros protocolos. Lo que en el mes de junio del 2020 decíamos sobre la relación del COVID en la embarazada, en el mes de mayo de este año lo cambiamos. Aprendimos que fueron variantes totalmente diferentes, con poblaciones diferentes, con terrenos diferentes. Muy bien lo planteó Leo, no lo voy a decir, con alteraciones mayores en las clases más vulnerables. Y ahí sí empezamos a encontrar esta relación, que la enorme mayoría de los prematuros afectados fueron productos de aquellas embarazadas con COVID graves. Las embarazadas con COVID leve moderada no tuvimos repercusión a nivel feto-neonatal. Pero en aquellas que tuvieron una infección grave, ya sea porque además del embarazo eran obesas, diabéticas, hipertensas, se agregaban allí sí factores de riesgo de un nuevo virus, una nueva variante. Allí encontramos la relación neonatal del pretérmino grave. Hay muchos trabajos internacionales, el de Marín es uno de ellos, que han hecho casi 300 seguimientos de embarazadas con COVID, los recién nacidos durante el primer mes de vida, y en todos llegan a la misma conclusión, que la relación del COVID y el embarazo con respecto al pronóstico neonatal es cuando es grave. Cuando es leve o moderada, indudablemente culmina bien. Y también de que esa restricción del crecimiento que vimos en el 2020, empezamos a encontrar en el 2021, pero por otra fisiopatología. Allí sí hay una infección de por medio. Creo que la duda que nos queda aún es los trabajos serios que demuestren la relación entre el COVID de la embarazada y patologías infecciosas no COVID, sincicial respiratoria, influenza, en embarazada y su repercusión en el feto y en el neonato. En esa comparación de la insuficiencia respiratoria de la madre que tiene una infección por COVID y su embarazo,
versus aquellas otras embarazadas que por sincicial respiratorio e influenza estuvieron también graves, y en esa relación, en esa comparación, ver los resultados feto-neonatales. Esto va de la mano también con la transmisión horizontal. Los resultados que nosotros tuvimos en el área neonatal, tuvimos 17 recién nacidos positivos en los primeros 28 días de vida, de los cuales 11 de ellos fueron en las primeras horas de vida. Pero de esos 11, 9 se negativizaron en el siguiente control a las 48 horas. Y 2 de ellos se demostraron que fueron por líquido amniótico luego del nacimiento. O sea, ninguno fue por transmisión vertical. Nuestros neonatos positivos fueron luego del nacimiento, y los restantes no fueron en el periodo neonatal dentro del área asistencial, sanatorio o hospital, sino que fueron en los domicilios. Y allí sí vuelve a plantearse la alteración a nivel del medio socioeconómico. Los pocos casos graves que tuvimos neonatales en el primer mes de vida fueron de ambientes de alta vulnerabilidad social, educativa, con cohabitación, con colecho y con una alta carga viral intradomiciliaria. Además de la madre, otros familiares integrantes de ese domicilio. Por lo tanto, nos planteó el desafío de que los recién nacidos de nuestro hospital, de las clases más vulnerables, teníamos que tener un diagnóstico del domicilio y un estricto control domiciliario al alta con esa madre, porque siendo negativo se podía positivizar después. Bueno, nos permitió trabajar más en conjunto con el equipo de primer nivel de atención, y de esa manera pudimos disminuir morbimortalidades que de otra manera quizás hubiera sido diferente. Y simplemente para terminar, otro aspecto que también tuvimos alteración fue la lactancia, pero no porque por la lactancia se transmitiera el COVID, cosa que sí está demostrado que se ha encontrado SARS-CoV-2 a nivel de la leche materna, pero no en la capacidad suficiente como para replicarlo. Por lo tanto, la transmisión a través de la lactancia en el mundo no se ha podido aún identificar, porque requeriría un número tal de carga viral en la leche que obviamente no se ha podido encontrar. ¿Pero por qué ha disminuido la lactancia? Bueno, por parte de lo que decía Leonel, de esa parapandemia que tiene que ver con todos los efectos secundarios de la infección en niños. Se separan inicialmente madres de sus recién nacidos, eso hace que disminuya la lactancia. Algunos de esos pretérminos nacen prematuros y obviamente con una madre sin verlo, y lo que lleva a que al alta ya un porcentaje muy elevado de madres no vuelva a tener la lactancia adecuada. Es un desafío que estamos trabajando con otros integrantes del equipo de salud para mejorar aún hoy los indicadores que siguen siendo malos en madres COVID positivas con recién nacidos normales, que debe estimularse la lactancia desde el inicio, manteniendo lógicamente las medidas de protección adecuadas. En suma, y simplemente para terminar, hemos tenido muchos desafíos en este año y medio. Hemos aprendido mucho sobre la marcha, pero fueron más los daños en el 2020 ocasionados por la pansindemia que por la infección en sí misma. Y en lo que fue el 2021 tuvimos daños ocasionados por un aumento de la movilidad que se pudo haber disminuido, y hoy por suerte estamos en una situación totalmente diferente, con una vacunación que nos está permitiendo ahora sí tener resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad que nos vuelven a dar otra vez esa seguridad de que las vacunas son eficaces. Tenemos desafíos por delante, los tendremos, pero hoy las vacunas nos están permitiendo lograr una disminución franca de todos los grupos etarios, y entre ellos las embarazadas. Embarazadas que la vacunación se empezó a dar luego de trabajos que a nivel de nuestro hospital, por suerte, pudimos encontrar
y que la comisión de vacunación, integrada por muchos compañeros de mucho prestigio, rápidamente pudieron aceptarla y el Ministerio de Salud Pública rápidamente lo realizó. Fuimos de los primeros países en vacunar las embarazadas. Felicitaciones, Leonel, por la exposición y muy bien elegida la mesa. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un placer escucharte como siempre. Le damos la palabra a Jacqueline. Muchas gracias por participar, Jacqueline. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Leonel, por la presentación. Voy a tratar de hacer algún aporte complementando desde la perspectiva epidemiológica y algo desde el primer nivel de atención. Lo primero, señalar que esto no ha terminado, ¿no? Estamos en Uruguay en una circunstancia favorable. Hoy tenemos todos los departamentos en amarillo e incluso Flores en verde, pero ya no quedan departamentos ni siquiera en anaranjado. El global del país está en amarillo, el nivel de ocupación de CTI está en verde y tenemos un alto porcentaje de población vacunada. Es una situación favorable en un contexto regional y mundial que sigue siendo preocupante. La epidemia desde mediados de junio empezó a subir nuevamente a nivel mundial. Ya lleva 5 semanas de ascenso continuado de casos nuevos y de muertes, con un incremento semana a semana entre el 10 y el 20, más del 20% entre casos y muertes. En Norteamérica tiene un ascenso sostenido. En Sudamérica, en el global de Sudamérica, está en una situación que no se define aún entre ascenso y estabilidad. Y tenemos una región con un porcentaje de población vacunada que es bajo comparativamente con nuestro país, y ya sabemos perfectamente que no somos una isla, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, creo que, bueno, si vemos globalmente, ¿no? Tenemos una situación de total entre desconocimiento y falta de vacunación en África, ¿no? Para hablar de lo más próximo de una forma u otra, pero que implica posibilidades de agravamiento de la pandemia a nivel global con la emergencia de nuevas cepas, nuevas variantes potencialmente peligrosas. Pero sin la emergencia de nuevas variantes, ya con la situación epidemiológica actual, con la variante Delta circulando y otras variantes que ya han llegado a nuestro país, nosotros tenemos particularmente una situación de tener la población más susceptible, concentrada en nuestros niños, lactantes, niños, niñas, adolescentes y población más joven en general, que es la que ha tenido menor adhesión a la vacunación. Y esto es nuestra margen de susceptibilidad más preocupante, unido a lo que quedó muy claramente expuesto con la presentación de Leonel, que la susceptibilidad en la población no es homogénea y que hay población más vulnerada que resulta más susceptible, incluso con la vacunación, porque sabemos que la vacunación no ofrece, ofrece una gran protección, pero no es 100%, ¿verdad? Entonces, lo primero es señalar este problema, y hablando concretamente de COVID, no ha desaparecido y todavía puede generar problemas serios. La pandemia que no es una casualidad, pandemia que es resultado de un modelo de explotación de la naturaleza, de extractivismo y destrucción para la acumulación de capital y ganancia, que
que claramente está mostrando por epidemias y pandemias sucesivas y cada vez más frecuentes a lo largo del final del siglo XX y este siglo, que o reaccionamos como con el cambio climático, como especie, o vamos a seguir teniendo problemas muy graves, ¿no? Entonces, por un lado esto, por otro lado, esa conjunción de problemas derivados de la destrucción de la naturaleza, de un modelo económico que no tiene escrúpulos en inducir al consumo de sustancias nocivas, y no hablamos de drogas acá, de drogas, de sustancias psicoactivas, sino que estamos hablando de alimentos, por ejemplo, ni someter a otras especies, ¿no?, a formas de explotación que provocan enfermedades. Pero sin detenerme ahí, que eso ya fue claramente presentado, yo quisiera ir a un nivel de determinación más próximo a la vida cotidiana y que tiene que ver no con los determinantes estructurales, con los procesos que acontecen en estos niveles macroeconómicos, sino en la escala más local, sí en lo económico, sí en lo social, ¿no? Y señalar la importancia que tiene a lo largo de todo el año 2020 y en lo que va del año 2021, el deterioro económico del Uruguay y el deterioro de los programas de soporte social y de la atención a la salud, y el grave compromiso del trabajo en el primer nivel de atención, lo que estamos desarrollando como Facultad de Medicina, como en el subsector público junto con ACE en las unidades docentes asistenciales, todo lo cual en este momento se encuentra gravemente amenazado. Esto para decir que en este contexto en el cual la pandemia sigue latente, la pandemia de COVID, ¿no?, las vulnerabilidades acumuladas por la sindemia son muchas, particularmente en la población con menores recursos, la población más vulnerada, donde la susceptibilidad por no vacunación todavía abarca un grupo importante de población, más allá de que tenemos excelentes indicadores de vacunación, ¿no?, pero por las políticas de vacunación que todavía no incluyen a los más pequeños, tenemos una situación que no podemos desatender, ¿no?, y desatender en el sentido de estar muy atentos, muy atentas a el agravamiento que se puede sumar a este panorama ya de por sí complejo. Me interesaría comentar, y acá voy a lo que decía del primer nivel de atención. Hicimos recientemente un relevamiento con docentes y residentes de medicina familiar y comunitaria sobre las condiciones de trabajo en la atención que se han tenido durante la pandemia, y vinculado también a la situación crítica de recursos humanos que se ha agravado por el bloqueo que esta administración de ACE ha establecido al programa de unidades docentes asistenciales, con más de 500 horas de docentes en el primer nivel de atención que no se han reintegrado, que no se han cubierto vacantes. En los equipos docentes asistenciales del primer nivel de atención se nota claramente cómo la pandemia, por la reestructuración de la organización asistencial, ha afectado a los distintos problemas de salud, a las enfermedades crónicas, la prevención, a los problemas de salud mental,
Y es interesante ver cómo hay actividades que han quedado de alguna forma protegidas, y eso por una definición de los equipos que han priorizado, que tiene que ver con la atención a recién nacidos y la salud sexual y reproductiva. Aparecen como las actividades más preservadas en la actividad de los equipos docentes asistenciales del primer nivel de atención. Pero esta actividad que a lo largo de este periodo de pandemia ha sido preservada, hoy está también en riesgo de continuidad por esta situación. Entonces, traigo este elemento para señalar que tenemos, más allá de los problemas globales, tenemos problemas particulares y de esta coyuntura que son muy graves y que pueden contribuir a agravar particularmente esta situación. Y la necesidad que tenemos de ver integralmente los problemas. Creo que esta presentación de Leonel es una invitación a esto, ¿no? Los problemas que emergen como enfermedades, que tienen una expresión biopsicosocial y que los identificamos como una entidad nosológica que podemos catalogar, llamémosle COVID-19 o H, no ocurren aislados, no ocurren en personas sin contexto, ocurren en personas que forman parte de grupos sociales, que forman parte de contextos sociales, económicos y políticos, y como tales, desde una condición profesional de profesionales de la salud, tenemos que incorporar esa mirada en nuestra práctica, cualquiera sea la dimensión de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Ahora le damos la palabra a Julio. Agradezco la invitación y la verdad que me sorprendió la charla de Leonel, porque nos dio una visión integral que no es lo que estamos acostumbrados, y no íbamos a hablar de la fisiopatología de la paciente obstétrica y sus dificultades en la mecánica respiratoria, las dificultades en la intubación y otras cosas que conocemos. Y para ser breve, y siguiendo un poco la línea de pensamiento, les quería transmitir un poquito desde el tercer nivel de atención una cosa que hemos venido pensando y intentando ver cómo aportar, y es que en realidad la pandemia nos ha enseñado un cambio de paradigma de lo que es el paciente público-privado atendido en CTI, y que ese paradigma debería desaparecer para tener una visión integral, real, una visión país, donde la asignación de recursos pase por la accesibilidad como un parámetro de evaluación de estructura realmente en equidad de acceso, y que en esa asignación de recursos también se incluya la posibilidad de financiamiento, porque las camas de CTI no son un bien público o privado, sino que son un bien para la gente, para la población, y creo que eso también va de la mano, que si bien una fortaleza que nos va a enseñar la pandemia es que vamos a quedar con un sistema tercer nivel fortalecido, pero que le falta integración. Y en particular no tenemos un sistema de referenciación para el tipo de paciente obstétrica, y eso se vio, ha sufrido cambios, porque una de las cosas que vivimos en otra época, cuando yo era joven, veíamos, con los obstetras veíamos sepsis posaborto y veíamos eclampsias. Afortunadamente, y en los últimos años, y Leonel es parte protagonista de esos cambios, eso ha cambiado. Hace años que no vemos sepsis posaborto, yo vi muchas cuando era joven,
y ahora afortunadamente no lo vemos, y sí tenemos que empezar a ver que tenemos que integrar más el sistema de atención, que fue una de las reflexiones finales que hizo brillantemente Leonel y que apoyamos obviamente. Creo que hay una estructura fuerte en el tercer nivel. Nosotros tenemos en Uruguay actualmente 25, 26 camas CTI por cada 100.000 habitantes, y eso es un nivel elevado de camas. La OCDE tiene un promedio de 15 camas cada 100.000 habitantes, entonces lo que falta más es una integración funcional y no tanto la falta de estructura. Y bueno, agradezco la invitación y quería hacer esos comentarios. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a los tres panelistas, estuvo muy interesante poder interactuar y complementarnos en las diferentes disciplinas. Ya vamos llegando cada vez menos al final. Vamos a darle la palabra a Gualberto. Hola, ¿cómo andan? No, es muy breve, ya creo que se ha dicho todo en esta visión integral que hizo Leonel, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de visiones completas sobre el asunto, no tocando solo la parte infecciosa en sí misma o la parte de compromiso que pueda dar sobre la embarazada, sino dando una visión mucho más global. Eso que es así como se debe ver. Yo lo único que quería resaltar es la importancia de este tipo de actividades para que todos, tanto los médicos, particularmente los ginecólogos, que somos los que estamos involucrados en esta charla de hoy, pero también la sociedad y las autoridades se sensibilicen mostrando lo que es la realidad de la situación, de esta tragedia que vivimos, sobre todo este año. Ya desde la clínica se han organizado cantidad de actividades, ya desde el año pasado, desde abril, cuando hacía un mes apenas que habíamos empezado con la pandemia, y prácticamente no había casos en Uruguay. Ya la clínica tomó la decisión de organizar una jornada muy recordada, donde ella, Verónica Fiol, tomó la posta y fue brillante. Y de ahí en más se vinieron tomando medidas y de difusión y que por supuesto aumentaron este año en forma significativa, y que, bueno, todo lo que se hizo desde la clínica y también de la Sociedad de Ginecología para promover y estimular la vacunación, ¿verdad? Que eso fue un hito fundamental. Y se sensibilizó a la población, se sensibilizaron los ginecólogos para indicarla, se sensibilizó a las autoridades que por fin lograron poner a las embarazadas como prioritarias ya en el mes de mayo, y eso fue hecho desde acá, desde la academia. Y por eso me parece que esto es fundamental. Ya el GACH nos enseñó la importancia de la academia para el manejo de la situación epidemiológica. Y evidentemente esta actividad de hoy, como la que se hizo la semana pasada también, van en el mismo sentido. O sea que la preocupación de estar siempre la academia atrás de estos temas de sensibilidad pública es fundamental. Y creo que desde la Clínica A, creo que llevamos la bandera, dentro de la ginecología, no estoy hablando en otros aspectos, en otras especialidades, por supuesto. Y todo lo que el primer año fue protegernos nosotros, y más que a las pacientes, no nos preocupaban, como bien fue dicho, Daniel sobre todo lo dijo muy bien, y Leonel también. Este año lo que pasó fue una tragedia y tuvimos que enfocarnos sí en la infección en las embarazadas y las repercusiones gravísimas que hubo y las muertes. Por suerte, ahora con la vacuna esto se está terminando, entre comillas,
terminando, no se sabe, como decía recién la doctora, porque en realidad hay nuevas cepas, la cepa Delta no sabemos qué va a pasar, tenemos mucha población no vacunada, entre ellos los niños menores de 12 años, que quizás en algún momento se vacunen, pero también todos esos grupos vulnerables que marcaba Leonel, y por lo tanto esto no ha terminado. Pero además me preocupa lo que sea la pospandemia. La pospandemia. Aun cuando logremos controlar todo esto, la sindemia no terminó. Por supuesto, esto es, quizás podamos vencer o no a esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Pero tenemos todas las otras problemáticas que bien fueron dichos, el cambio climático, la obesidad, etcétera, que eso permanece, pero permanece agravado con las secuelas, sobre todo económicas, psicológicas, sociológicas, que nos deja esta pandemia. O sea que no podemos parar y tenemos que seguir desde la academia promoviendo este tipo de actividades, investigando y tratando de llegar a estar siempre atrás de los problemas para el bien de nuestras mujeres, por supuesto. Bueno, era ese comentario nomás. Bueno, gracias, Gualberto. Fernanda. Bueno, Diego, nada, por la hora y participar como parte integrante de la Clínica A, agradecerle a todos los participantes de la mesa, obviamente, bueno, a Leonel ni que hablar por la claridad de la exposición y la visión integral que nos brinda siempre, a los participantes del panel por todos sus aportes y porque nos permitieron ver una visión integral desde el primer nivel al tercer nivel de atención. Y quería hacer dos comentarios fundamentalmente. Primero, uno, que refiriéndome a los efectos de la parapandemia, lo que vivimos recién con Julio Pontet y su hijo gritando atrás de la puerta, papá, papá, son efectos de la parapandemia y de los cambios en la comunicación, en el horario en que estamos desde nuestras casas comunicándonos, aprendiendo e intercambiando información. Pero hablando en serio, solo para finalizar, decirles algo que a mí me quedó grabado desde el principio de que leíamos artículos y trabajos sobre los efectos de la infección y los efectos paralelos de la infección. Una vez leí una frase de un economista inglés en mayo del año pasado que decía que cuando analizamos una pandemia teníamos que pensar en los efectos de ser infectado y los efectos de estar afectados por una pandemia. Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho este año de lo biológico de la infección, hemos cambiado nuestros razonamientos, nuestros protocolos de atención, hemos avanzado mucho en los mecanismos de diagnóstico y de atención de la infección, pero los efectos de la parapandemia nos siguen desafiando, sobre todo en el ambiente sanitario, porque seguimos reafirmando la idea de que la vulnerabilidad de los derechos, las poblaciones más vulnerables son las más afectadas, pero seguimos con pocas herramientas para dar respuesta a esta afectación sanitaria secundaria a efectos no biológicos directamente. Así que creo que la exposición de hoy y las reflexiones de todos nos dejan a todos pensando mucho cuánto nos queda por avanzar en la atención integral de las personas a las cuales asistimos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Y bueno, como último le damos la palabra a Leonel, que quería hacer algunos comentarios finales. Muchísimas gracias a todos y a todas las que participaron del panel. Lamento las dificultades técnicas del principio. Fue efecto de la parapandemia también, porque está todo el mundo conectado acá en mi casa y estoy en mi casa, así que fue ese el motivo. Simplemente plantear que los comentarios que todos los panelistas hicieron, y también Gualberto y Fernanda, van en una dirección bien particular, que es tratar de unir un mensaje académico contundente y consistente. Cuando elegimos con Diego los participantes para esta cátedra abierta, pensamos en todos los niveles de atención, y por eso el primer nivel tenía que estar, y por eso Jacqueline, nuestra amiga, y además que ha sido una de las personas que más ha trabajado en esta materia, creíamos que era fundamental. El tercer nivel tenía que estar, y por eso Julio y una sociedad que se embanderó en esto y fue realmente un pilar en el enfrentamiento a la pandemia, la SUMI, y por eso está acá, y muchas gracias. Y también nuestra especialidad hermana, ¿no? ¿Verdad? La que estamos siempre de miti, neonatología, nuestro amigo Daniel, y el jefe del departamento del hospital. Creo que, como los tres dijeron, quizás Gualberto fue el que más
profundizó en eso, sería necesario tener una visión profunda entre estas 4 especialidades, y creo que sería bueno intentar entre los 4 tener una suerte de declaración que pueda unirse con otras especialidades que estamos trabajando en la materia para mostrar a la comunidad académica y a la opinión pública y al poder político actual esta situación, para lo que decía Gualberto, ¿no? Que esto no haya sido en vano y prepararnos para enfrentar mejor los desafíos que tienen para el futuro, y sin duda que la academia tiene muchísimo para dar, porque como nuestra propia ley orgánica nos obliga a hacerlo. Así que estaríamos como incumpliendo esa obligación si no lo hiciéramos. Muchas gracias, y quiero un último reconocimiento. No las estoy viendo ni los veo a todos los colegas del interior, pero todos los colegas de los centros docentes asociados del interior del país han sido absolutamente claves en poder llevar adelante esto que para nosotros ha sido un ejemplo de conducta universitaria, de alertar sobre la situación y actuar sobre la realidad para modificarla. Así que a todos de Rivera, Salto, Paysandú, Florida, Durazno, Rocha, Maldonado, Canelones, San José, que están por ahí, espero que estén por ahí, supongo, un gran abrazo, y son absolutamente responsables de todo esto que hemos podido lograr como granito de arena. Muchas gracias y nos vemos en la próxima cátedra abierta.